están? Espero que todos muy bien, estén protegiéndose del tema del virus, cuidando con sus familias, que estén todos, ya han estado liberándose sus comunas, también si salen, háganlo con cuidado, por favor. El virus sigue, así que debemos cuidarnos entre todos. Y como ODECU, seguimos con nuestras conversaciones, nuestro podcast, con el tema constitucional. Cada vez quedan menos días para el plebiscito, donde se va a tomar una importante decisión si es que se cambia la Carta Fundamental o se opta por otros caminos para poder generar reformas. En ese aspecto, en ODECU, como seguimos con nuestra conversación para poder conocer experiencias internacionales que se han dado y cómo, la pregunta fundamental es, cómo los derechos de los consumidores podrían consagrarse en una nueva constitución y qué significa eso en la práctica, tenemos hoy día una invitada de Ecuador. Ella se las nombro. Ella es María José Troya, es abogada y directora ejecutiva de Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, más conocida, y por lo que me ha dicho Estefan, como La Tribuna en Ecuador. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes compartiendo con Estefan, con el resto de las personas que están en el panel, que sí los he conocido, al menos a uno de ellos que fue director de CERNAC. Alguna vez tuvimos la oportunidad de vernos, y con Estefan, pues no sé cuántos decenas de años nos conocemos, porque hemos trabajado en Consumers International, en las organizaciones de consumidores, etc. Así que para mí es un gusto poder conversar con ustedes sobre este tema tan interesante y el proceso tan importante que están llevando adelante en Chile. Muchas gracias María José. Bueno, y también saludamos a Estefan Larenas, presidente de ODECU, nuestro panelista fijo. Hola Estefan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola. Y a José Roa, exdirector del CERNAC, abogado, docente universitario y asesor jurídico de ODECU. Hola José, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlos a todos, especialmente a María. Muchas gracias. Estefan, te doy el paso para que abramos la conversación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Aquí de lo que se trata, María José, es de conversar sobre cuál ha sido la experiencia de ustedes al tener los derechos del consumidor, si no me equivoco, bien, en la Constitución. Ustedes hicieron una reforma, o sea, una asamblea constituyente no hace mucho, o sea, hace algunos años, y donde se consagró el derecho al consumidor como un derecho constitucional. Te cuento que estamos, tal como tú te informamos, Chile está el 25 votará si aprueba o rechaza un cambio en la Carta Fundamental, y estamos conversando con diferentes actores latinoamericanos. La semana pasada con el Marcelo Sodré, que tú lo conoces, de Brasil, a propósito del mismo tema que vamos a conversar contigo, y esperamos que la próxima semana podamos hablar con algún compañero de Argentina y así sucesivamente, más allá. Y después, cuando ya esto se apruebe, porque nosotros por lo menos estamos por el apruebo, ver ya cómo esto se va a poner en la práctica. Entonces, lo que queríamos conversar contigo era precisamente la pregunta que le hicimos al Marcelo. ¿Sirve o no sirve tener los derechos de los consumidores en la Carta Constitucional de tu país, por ejemplo? ¿Cómo fue el proceso? Claro, mucho gusto contarles nuestra experiencia. Bueno, en primer lugar, nosotros ya en la Constitución del 98 se incorporaron los derechos de los consumidores en 1998, y se lo hizo de una forma bastante precisa y clara. Algo que no podíamos permitir es que retrocediéramos en la de 2008, así que actuamos también con respecto de esa constituyente para que se mantuvieran los derechos. Así que es un tema que en el Ecuador ya lleva 22 años de vigencia, los derechos de los consumidores que tengan rango constitucional. Evidentemente que cuando hablamos de los derechos de los consumidores en la Constitución están muy precisados en la nuestra a lo que se refiere, pero además hay otros aspectos que están en la misma Constitución y que nos atañen como consumidores, como por ejemplo el derecho humano al agua, que provoca un efecto impresionantemente positivo respecto de los consumidores y los otros consumidores finales como nosotros u otras personas que tienen derecho a acceder al agua. Eso impide, por ejemplo, en nuestra constitución que se privatice o que se prive del acceso al agua o que se dé prioridades respecto del acceso al agua que vayan que perjudiquen, digamos, a los consumidores y a los ciudadanos en general. Así que la importancia es vital porque cualquier
derecho que tiene rango constitucional te permite acceder a una serie de mecanismos de exigencia de esos derechos, te permite que las organizaciones de consumidores tengan, por ejemplo, posibilidades a nivel de la Corte Constitucional, en el caso del Ecuador, para reclamar la vigencia de un derecho que vamos a suponer que todavía no esté legislado o que hay una controversia respecto de la aplicación de una ley. La Corte Constitucional en el Ecuador puede dictar una sentencia que permita u obligue, más bien dicho, la aplicación de la Constitución respecto de una controversia o una duda en beneficio, evidentemente, de los que están demandando. Así que siempre es muy importante que los derechos tengan rango constitucional y en este caso que estamos hablando de los consumidores, por supuesto, porque además obliga al Estado a cumplir una serie de derechos que tenemos nosotros como consumidores y obliga a que todas las instituciones del Estado, toda la legislación estatal secundaria, que son leyes orgánicas, reglamentos, estén regidos por la norma constitucional, no pueden irse contra esa norma constitucional. Entonces, para nosotros es muy importante, ha servido mucho que los derechos estén consagrados en la Constitución. Tal es el caso que en el año 2000 ya aprobamos la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que es nuestra ley específica, y así por el estilo. Por ejemplo, todas las regulaciones que tienen que ver con servicios públicos por cumplimiento de la Ley Orgánica y de la Constitución, consideran los derechos de los consumidores muy nítidamente en cada una de las regulaciones específicas de lo que son la contratación, por ejemplo, incluso individual de los servicios públicos. Muy importante, entonces, muy importante, porque dijiste, dijiste hace 26 años, luego hubo una 22, y ahora último, o sea, tenemos 22 años, por lo tanto están consagrados. Fíjate que lo que mencionaste con respecto al derecho humano al agua es muy importante porque es una controversia importantísima que hay acá, en la medida que está, bueno, el suministro está privatizado y bueno, es algo que está pendiente a propósito de otras cosas. Porque tengo entendido que la Constitución de ustedes también habla de derechos, es decir, no solamente de derechos. Y ahí tenemos hablando de ciertos derechos sociales en general, ¿no es cierto? Sí, ¿Es así? sí, desde luego. Digamos que el aspecto de la Constitución que se refiere a derechos, del título segundo, que es el que se refiere a los derechos, es muy amplio. Y en ese amplio articulado, comparado con otras constituciones, observamos muchos aspectos que benefician a los ciudadanos, que benefician el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios. Por eso decía que no solamente el acápite que se refiere a los derechos de los consumidores nos está protegiendo, también otros de los puntos tratados, de los artículos que están dentro del título segundo que se refiere a los derechos, nos benefician como consumidores, porque, por ejemplo, se habla de la alimentación, del acceso a la alimentación sana y saludable. Se habla de derechos más específicos, como, por ejemplo, el caso de las personas de la tercera edad. Ellos están protegidos constitucionalmente respecto de rebajas en el pago de los servicios públicos y privados, en los pasajes del transporte público y del transporte privado, por el hecho de ser personas de la tercera edad, igual los niños. Y eso es un aspecto que se refiere al consumo, porque el uso de un servicio de transporte de un particular es esencialmente un acto de consumo. Entonces, puedo decir que nuestra Constitución es muy específica, se puede decir, se la ha criticado hasta de reglamentaria, en expresar todos y cada uno de los derechos por sectores y por necesidades. Antes, María José, antes de dar la palabra a José, me gustaría hacer una pregunta. 22 años, ¿qué pasó para que estuvieran consagrados los derechos consumidores en la Carta Fundamental? ¿Qué pasó antes de ese año, antes de 22 años atrás? ¿Habían organizaciones sociales fuertes? ¿Había una sensibilidad política? ¿Por qué fue? ¿Cómo se logró? Esa es la pregunta. Yo diría que en el Ecuador la actividad de los movimientos sociales ha sido muy importante, fundamentalmente hasta el año 2007-2008.
en esa etapa hubo un gobierno que de alguna manera incorporó dentro de su trabajo y cooptó el movimiento social. Y eso fue muy grave para el movimiento social porque ahora podemos decir que los movimientos sociales están bastante ralentizados en el Ecuador a raíz de ese gobierno que comenzó a cooptar a los movimientos. Pero anteriormente, y para la Constitución del año 98, la actividad de los movimientos sociales era muy importante y, por ejemplo, en esa Constitución del 98 mismo se consiguieron grandes avances en el campo de los derechos de la mujer, por dar un caso, y en otros sectores. Para el 2008, esto como continuó creciendo, para el 2008, por eso es que nuestra Constitución de 2008 es tan amplia en los derechos, porque esos movimientos siguieron actuando fuertemente en el quehacer social y poniendo sobre el tapete sus requerimientos. Y los derechos de los consumidores podemos decir que, y perdón que use el ejemplo de nuestra propia organización, nosotros pudimos tener incidencia en las dos constituyentes con nuestros planteamientos para que se incorporen los derechos de los consumidores. Pero lo que quiero decir con esto es que no es solamente que era el movimiento de consumidores, sino que los movimientos sociales hacíamos sentir nuestra voz y eso ayuda a que todos los puntos tengan importancia. Entonces, si hay un movimiento social que incorpora diferentes aspectos, o hay varias organizaciones sociales que están luchando por diferentes aspectos, es una voz que empuja a que los poderes comprendan, en este caso los constituyentes, porque en los dos casos estamos hablando de constituyentes, tanto la del 98 como la del 2008, que los constituyentes, los asambleístas, los diputados, no sé cómo los van a llamar ustedes, oigan las posiciones de los diferentes sectores sociales. José Roa, te doy la palabra. Sí, preguntarle por si la Constitución de Ecuador además incluyó algunos mecanismos de justiciabilidad, es decir, de hacer exigibles los derechos que establece la Constitución, sea a propósito de protección al consumidor o sea a propósito de grupos vulnerables que requieren una regulación especial, o si bien más bien esto ha estado entregado al desarrollo normativo de la regulación de protección al consumidor. Bueno, digamos que en general en la Constitución existen dos aspectos. El uno es que la típica frase que dice esto se regulará a través de la ley, por decir algo, ¿no es cierto? Y que implica que haya un desarrollo legislativo para crear los mecanismos, las leyes, para que esto se haga una realidad. Ese es el uno. Pero nuestras constituciones, las dos, tienen un aspecto muy interesante, que es la obligación de la aplicación directa de la Constitución. Cuando un funcionario o un juez tiene conocimiento de que se está violando la Constitución por encima incluso del acto administrativo o del tema que se esté juzgando o que se esté tratando, tiene la obligación de aplicar la Constitución directamente. Así que ese es un mecanismo muy interesante que en ocasiones se ha usado, en otras no se ha usado, pero que también nos queda el espacio de la Corte Constitucional, que ahora está constituida por personas que no responden a intereses particulares, sino que son unos magistrados de primera calidad que están creando una serie de jurisprudencia importantísima respecto de la aplicación de la Constitución. ¿Algo más, José? ¿Algo más al respecto? Sí, o sea, simplemente comentar dos cositas muy breves. Uno es que es muy interesante porque de alguna manera esto entiendo que lo que nos está comentando usted da también cuenta de la íntima relación entre la protección al consumidor y los derechos humanos. Y de alguna manera cómo la labor del Estado no se agota solamente en establecer una protección al consumidor respecto de las personas que compran bienes y servicios, sino que también respecto de la provisión de bienes y servicios a la población vulnerable, que es probablemente un tema, podríamos decir, con menos desarrollo en nuestro país, dado nuestra historia política y el esquema de liberalización y privatización de
los servicios básicos, por ejemplo, pero que probablemente es algo que vamos a tener, que va a formar parte de nuestras discusiones, dado nuestros altos niveles de desigualdad y personas en particular situación de vulnerabilidad frente no solamente a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, sino que también frente al acceso de bienes comunes como el agua, como comentaban. Sí, al respecto, José, un comentario. Primero, que en el Ecuador casi no se ha privatizado los servicios públicos por diferentes circunstancias. Entonces, tanto la telefonía como el agua y la luz eléctrica, en el 99% de los casos son públicas. Entonces, eso crea un relacionamiento totalmente diferente entre los usuarios del servicio y la responsabilidad del proveedor o quién es el proveedor. Diría que como experiencia y comparando con lo que ha pasado en otros países, es muy beneficioso desde el punto de vista de los consumidores que no se hayan privatizado los servicios. Porque había una época en la que se discutía que quizás la eficiencia que daba la empresa privada iba a lograr un mejor cumplimiento de los derechos de los consumidores desde el punto de vista del acceso y calidad. Y quizás no se hablaba mucho del precio, pero puedo decir que de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, el nivel de electrificación en el Ecuador es casi del 100% del territorio nacional. El tema del agua es menor, pero en las grandes ciudades hay buen acceso al agua, y etcétera. Entonces, quiero decir que en un suma y resta, al cabo de los años, podemos decir que como experiencia desde la perspectiva de los consumidores y desde la nuestra, nos quedamos con los servicios públicos en manos del Estado. No obstante que existen grandes problemas de corrupción que probablemente afectan a la final la prestación del servicio y problemas también técnicos, pero podemos llegar a esa conclusión. El otro aspecto que me parece que también hay que tratar y que a ustedes tal vez no sé si se pueda retroceder es el seguro social. La seguridad social en el Ecuador, la seguridad social está prestada por un solo instituto, entonces no es público, pero tampoco es estatal. Es el sistema de seguridad social tradicional que operaba en los países de América Latina antes de que se llegue a las privatizaciones de la seguridad social. Y eso, como tiene los principios de solidaridad y subsidiariedad, ha ayudado a que, por ejemplo, las personas que se jubilan no tengan nunca un salario menor que el salario básico unificado, que ahora en el Ecuador es de $400 mensuales. Entonces, ningún jubilado llega a tener menos que ese ingreso por jubilación, si es que ha cumplido el tiempo, etcétera, ¿no? Porque también hay otro tipo de jubilaciones anticipadas, etcétera. Entonces, es una garantía para los jubilados tener siempre, igual que los trabajadores, un salario mínimo, pero es por el esquema. Yo no sé si sea mejor o peor que el de Chile, pero puedo decir que son estructuras constitucionales y sociales y de Estado que son un poco diferentes si nos ponemos a hacer una comparación. De pronto el problema aquí en el Ecuador más grave es la corrupción y cómo al tener los políticos tanto acceso a los bienes públicos por estas vías de que pertenecen al Estado, la prestación de la inmensa mayoría de los servicios, etcétera, hace que los niveles de extracción, de robo de los dineros públicos sea muy alto y es muy atractivo, en cambio, para las actuaciones distorsionadas de los políticos, ¿no? Bueno, $400, oye, me gustaría que tuviéramos un piso así en Chile, ¿no? Porque hay gente que ha trabajado 30 años y tiene menos de $400. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, con $400 no haces mucho tampoco acá. Pero bueno, así hay una... No sé si harán muchas cosas allá en Ecuador con $400. Pero tú sabes, el punto interesante aquí, yo te quería preguntar a propósito, un poco para que los auditores de podcast puedan tal vez entender algunos temas que han estado aquí en el tapete. Tú hablaste que los servicios públicos están en manos del Estado. ¿Qué pasa
cuando hay algún abuso que comete esa compañía de luz o de agua o de telefonía. Ejemplo, cobro abusivo, ejemplo, bueno, cualquier cosa, corte, vamos a hablar, que es lo que ha pasado aquí últimamente, cortes masivos de luz o de internet, en este caso. Es decir, aquí la ley, digamos, porque estamos privados, es una relación privado, digamos, uno puede ejercer una acción colectiva, una acción o individual, bueno, pero es contra la compañía privada. ¿Qué pasa en el caso de Ecuador cuando sucede este tipo de cosas? ¿Cómo se acciona? ¿Se puede accionar como clase contra alguna compañía del Estado? Bueno, aquí en el Ecuador no hay la acción de clase. Ah, Desafortunadamente no tenemos acción de clase. Tratamos de que se incorpore en la Constitución del 2008, pero no hubo eco. Preservaron los derechos, pero el tema de la acción de clase no lo incorporaron, desafortunadamente. Por otro lado, el tema de sí se puede demandar porque o presentar una queja, hay el procedimiento administrativo interno para presentar la queja, etcétera, pero también se puede presentar una denuncia ante el juzgado correspondiente de consumidores, que ahora son los juzgados multicompetentes, porque la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prevé que se puede presentar denuncia contra cualquier proveedor, sea este público o privado, o sea que no hay distinción en ese sentido. Y ah, por el, y ya. por el lado de la Constitución también prevé, como así es como está organizado este país, que todavía siguen siendo públicos todos los servicios, la responsabilidad del Estado en la prestación de los servicios. Cuando se habla de los derechos de los consumidores, se hace mención de la responsabilidad de los proveedores públicos y privados de los bienes y servicios. Así que desde el punto de vista jurídico estamos perfectamente respaldados. Ahora, la práctica ese es el otro asunto, ¿no? Y Claro. cuánta facilidad tienes de lograr que en por ejemplo, en el Ecuador la estructura de la prestación del servicio de electricidad está por empresas, son empresas regionales o incluso locales, pero todas son públicas, pero son empresas, eso está dividido en empresas, la entrega del servicio de electricidad. Entonces hay algunas empresas que te dan una mejor atención que otras, por ejemplo, aunque ya te digo, todas son públicas. En el caso de la empresa eléctrica Quito, que es la que me corresponde a la ciudad donde yo vivo, por ejemplo, tienen un seguro para los daños producidos por apagones, cortes o cambios en el voltaje. Y uno puede ir a presentar la reclamación y le devuelven el dinero del artefacto que sufrió el daño, previo a un pequeño peritaje de un técnico que informe que informe el problema que hay con el artefacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esa posibilidad. La gente a veces no reclama, a veces sí reclama, pero estamos asegurados y además nos cobran en la planilla ese seguro, así que la gente debería, y nosotros promocionamos que la gente haga esa reclamación en la empresa para que le devuelvan cuando se producen este tipo de daños en los artefactos por las fallas de la prestación del servicio. O sea, se puede recurrir por lo menos en forma administrativa y también judicial, digamos, Sí, si, sí, sí, si corresponde. sí, sí, Mencionaste que hay unos juzgados de consumidores, ¿puede ser? no, son juzgados multicompetentes, se llama. Lo que Como pasa multicompetente. multicompetentes, sí. Ya. Es que en el Ecuador, cuando se hizo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se le dio la potestad de conocer los casos a los jueces de contravenciones, pero esos jueces de contravenciones han ido cambiando de nombre a lo largo de los años, entonces ahora se llaman juzgados multicompetentes. Ah, juzgado multicompetente, Sí, o ya. sea, tratan todo tipo de contravenciones, digamos, y De los contravenciones. problemas que se derivan de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se tratan como tienen la característica, o son en la categoría de contravenciones. Yo tengo Eh, una pregunta para María José. dale, Carlos. Sí, de acuerdo a lo que estamos conversando, da la impresión de que en términos como jurídicos, como esta, como más elevados, están las cartas bien ubicadas en la mesa. Pero en tu percepción,
en términos concretos, en la aplicación, en si la gente, por ejemplo, tiene la posibilidad de reclamar y de no sentir que sus derechos son vulnerados. ¿Cómo ves que ha sido esa bajada en lo concreto hacia las personas? Y si hay un cambio en la percepción de que sí la ley funciona, sí se aplica, si hay menos abusos, por ejemplo, en términos de los consumidores. Yo diría que, como, como suele suceder en nuestros países, tenemos unas leyes muy buenas, pero a la hora de la aplicación fallan un poco. Creo que a nivel judicial la gente no actúa, no está muy abocada a utilizar la función judicial, porque la función judicial tiene una mala fama, para decirlo de forma muy sencilla, respecto de lentitud y de manejo correcto de los casos. Las personas, los consumidores y consumidoras, lo que procuran en general es llegar a acuerdos extrajudiciales con los proveedores o utilizar los mecanismos administrativos en los casos de los servicios públicos, ¿no? Entonces, yo diría que hay una atención hacia los consumidores, pero sobre todo por un elemento de competitividad. Las empresas, cuanto más importantes y grandes son, enseguida se dan cuenta de que una buena atención al consumidor retribuye su participación en el mercado. O sea, es un mecanismo de mejor competitividad. Sin embargo, los pequeños a veces son muy reacios a querer cumplir la ley. Los pequeños, por ejemplo, el tipo maestro de gasfitero o quizás el reparador de electrodomésticos o el carpintero, suelen ser muy reacios y dicen, demándeme pues, por último, demándeme, porque es como que no tienen incorporada en su ejercicio una percepción de que la calidad puede aportarles algo. Entonces yo creo que sí hay aspectos culturales que están de por medio. Creo que también la actitud de los consumidores, mientras más reclamen, ayuda a mejorar el ambiente respecto al cumplimiento de sus derechos, y me da la impresión de que en ocasiones la gente un poco se dice, bueno, si no es mucho lo que tengo que reclamar, prefiere no reclamar. O sea, el monto del dinero que está en juego influye mucho al momento de reclamar. Por otro lado, cuando hay temas complejos, sí hay una reacción ciudadana bastante espontánea e importante, que va más allá de incluso de la intervención de las autoridades, porque provocan una presión tal en el mercado, y en eso los medios de comunicación han sido bastante oportunos, y ponen en la palestra el caso que se está tratando, y las cosas se mejoran porque hay rápidamente una reacción desde los proveedores para mejorar la situación, porque claro, se armó un escándalo, ¿no es cierto? Muchas gracias. De acuerdo. Pepe, ¿te quiere decir algo? ¿Algún comentario a lo que dijo María? Tal vez preguntarle si hubiese un nuevo proceso constituyente en Ecuador, ¿qué le gustaría adicionar a la constitución existente en Ecuador a la luz de su aplicación práctica, la experiencia? ¿Qué quedó fuera? Bueno, si hacemos el análisis de la Constitución completa, hay algunas cosas que las quitaría, pero no se refieren a los consumidores específicamente, pero que han demostrado que vuelven engorroso el funcionamiento del Estado. Eso como una apreciación general. Respecto a los consumidores del tema de la acción de clase, sí, es algo importante, es algo que debió incluirse en la Constitución, porque ese mecanismo, sobre todo para el cumplimiento de los derechos de los consumidores, es muy importante contar con él. Eso le agregaría. Sí. Bueno, tal vez comentarle algo interesante en el caso chileno, aparte de los juicios colectivos, ¿cierto? La protección de intereses colectivos o en otras jurisdicciones, acciones de clase, algo que se ha regulado, que existía una práctica y que hoy día forma parte de la ley, han sido las antiguas mediaciones colectivas, hoy día procedimientos voluntarios colectivos, que son mecanismos de resolución alternativa de conflicto extrajudicial, pero que permiten también reducir la conflictividad frente a temas colectivos, aunque
que afectan a una clase completa. Entonces ahí hay cosas interesantes que tal vez explorar, porque a veces la judicialización colectiva puede despertar ciertas aprehensiones que mecanismos de resolución alternativas de conflicto que sean colectivos podrían suavizar, y tal vez puede ser siempre un primer escalón de inicio hacia la protección judicial colectiva. Sí, de acuerdo, y me parece muy interesante. De hecho, aquí, no de forma tan estructurada, pero, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que también trata temas de consumidores, aunque no tiene la capacidad como es Defensoría, evidentemente no puede ni sancionar, ni tiene sus dictámenes no tienen un carácter vinculante. No obstante eso, hacen acuerdos que involucran a muchas personas y ha habido casos muy interesantes de la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo uno que se refirió a la venta de unas cocinas de inducción, no sé cómo le dicen en Chile, Uh-huh. estas modernas, estas cocinas modernas que ya no son a gas y todo, porque en Ecuador hubo una intención de cambiar la matriz energética, entonces comenzaron a entregar hasta en los páramos, el gobierno populista anterior comenzó hasta a entregar en los páramos las cocinas de inducción en acuerdos fuera bueno, ilegales diría yo, en acuerdo con empresas proveedoras de cocinas que incluso importaban de China estas cocinas y entregaban en unos sitios donde ni siquiera, o sea, no había la electricidad 220 para poder, ustedes en Chile tienen en todo el país 220, en cambio aquí en el Ecuador es 110 en general, y la mayoría de las personas usan gas. Entonces, de repente ir a vender en y ellos creían y recibían la cocina porque creían que les regalaban la cocina. En realidad, les estaban anotando en la cuenta de la electricidad. O sea, les iban a, la cocina la vienen pagando a través de la cuenta de la luz. Entonces, Ah, por ejemplo, ese tipo de acciones que hizo la Defensoría del Pueblo respecto de todos los perjudicados con estas cocinas, que fue en realidad un timo de un acuerdo entre la empresa privada y el Estado, se pudo llevar adelante por estas acciones, aunque no esté estructurado, y yo creo que es una muy buena alternativa lo que usted plantea, José, porque nos podrá abrir posibilidades a llegar a acuerdos que benefician a muchas personas y que no requieren de tener una norma de carácter, como decimos, una norma como la que estábamos hablando antes, ¿no? Una norma que tenga un carácter constitucional de acción de clase o acción colectiva. muchas gracias, María José. Mira, para ir cerrando este podcast, me gustaría hacerte una pregunta. Para los auditores y los panelistas, aquí María José, aparte de ser directora ejecutiva de Tribuna, es miembro del board del Consejo de Consumers International y también miembro de la OCLAC, Organización Latinoamericana de Consumidores. Por lo tanto, tiene una visión mucho más amplia que solamente Ecuador. La pregunta es, ¿cómo te ves tú misma? ¿Cómo ves tú Ecuador en relación a la protección del consumidor, por lo menos en América Latina, que podemos comparar entre nosotros? Ah, sí, porque claro, estamos hablando de una cosa muy específica, que es la Constitución. Yo creo que en Ya. el Ecuador nos está faltando una cosa que es fundamental, que es la Agencia Estatal de Defensa del Consumidor. Nosotros no Mm. tenemos una Agencia Estatal de Defensa del Consumidor y eso es un tema muy, muy grave, porque no hay un CERNAC como en Chile, por ejemplo, Mm. o Indecopi en el Perú, o la Superintendencia en Colombia. Independientemente de los niveles de soporte que den a los consumidores cada una de estas instituciones, yo creo que su existencia es fundamental. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto yo creo que nosotros estamos en clara desventaja. Creo que comparado con otros aspectos que se refieren al accionar puntual de los consumidores, creo que nos falta mucho por hacer en cuanto al conocimiento y a la educación de los consumidores para que actúen y reclamen. Al mismo tiempo creo que estamos en ventaja en los aspectos que habíamos hablado antes, en el tema constitucional, en el tema de quién es el prestador de los servicios públicos, en una estructura estatal que aunque no diga con título consumidores, sí nos está dando nos permite estar en una situación mejor que quizás comparando con otros países, por ejemplo el tema de los servicios públicos que ya lo hemos comentado, pero eso está dado porque así es como está
diseñado nuestro Estado o no se ha cambiado ese diseño original, pero creo que falta muchísimo por hacer, desde luego, y sobre todo, como decía, que haya una instancia estatal de defensa de los consumidores. Bien, muchas gracias María José. José, si tiene algún otro comentario, o Carlos, no sé, antes de ir cerrando este podcast. No sé, José, yo al menos por mi parte creo que ha sido una excelente iniciativa esto. Agradecer, Bueno, agradecer. Sí. No, yo se lo diría agradecer porque en el caso nuestro, nuestra historia constitucional es bastante distinta a la de muchos otros países. Hoy se está abriendo una puerta de participación democrática que ninguno de los de los que estamos vivos en Chile la hemos tenido, y por lo tanto escuchar, compartir experiencias de otros es muy estimulante y muy orientador respecto al desafío que tenemos que enfrentar en general y en particular respecto de la protección de los derechos de los consumidores. Muchas gracias María José, nuevamente, gracias, saludos a la tribuna y estamos en contacto. Te paso, Carlos, entonces, para que cierres todo esto. Y solo Dale, muchas gracias. Espérate, va a decir algo, María José. vamos a pedirles que nos sigan contando cómo les va en el proceso, Ah, que lo compartan, porque nos interesa mucho ver cómo se va desarrollando el proceso de la constituyente en Chile y en particular con los consumidores. sin lugar a dudas, tenemos los canales, digamos, bilaterales y colectivos a través de la Consumer y otros mecanismos para ir comentando y sobre todo que nos vayan ayudando en algunos puntos donde nosotros podemos estar más débiles. Eso. Entonces, muchas gracias María José. Carlos, ¿tú puedes cerrar el tema? Bueno, obviamente también darle las gracias a María José por su participación y por poder comentarnos su experiencia y su visión desde Ecuador, y de alguna forma cómo eso nos puede enriquecer también y contribuir al proceso que estamos pasando aquí en Chile. Así que muchas gracias María José, muchas gracias José, muchas gracias Estefan, y no olviden, este podcast de Odecu lo pueden revisar en www.odecu.cl, nuestras redes sociales, nuestras plataformas de YouTube para ver el video, para escuchar el podcast, así que esperamos ser una contribución a la discusión en este tema constitucional. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense Gracias mucho. y saludos. Gracias. Chao, chao, saludos.